problema. Pero cuando usted está despegando y está aterrizando y ese avión se empieza a mover y empieza ¿sabe qué es lo más chistoso? Lo más chistoso es que el piloto dice, mis queridos pasajeros, y lo dice el capitán con una gran tranquilidad: en estos momentos estamos pasando una área de turbulencia, así que por favor póngase su cinturón. Y lo dice con una tranquilidad y uno hasta de nervioso el cinturón no se lo puede poner y uno piensa de que si este avión se cae aquí me muero. Porque uno es así. Y le voy a decir algo: qué tremendo es que de repente llegue una tormenta o algo suceda. Los discípulos esto es lo que estaba sucediendo. Todo está bien y de repente, ¡boom!, la tormenta empezó a caer y todo. Curiosamente la Biblia dice que Jesús estaba dormido. Porque en nuestra vida, aunque Dios parezca que está dormido, en el momento que Él quiera y que Él lo desee, Él puede levantarse y decir: cálmate, y enmudece a cualquier tormenta. Mi querido hermano, los discípulos le dicen al final del versículo 38, Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? No es cierto que a veces nosotros estamos en problemas y lo primero que le decimos: Dios, ¿a ti no te importo yo? Dios, que a ti no te importan mis problemas, yo te sirvo, te busco, hago esto, vengo a la iglesia cuando nadie viene, que a ti no te importa que me esté ahogando en esta tormenta, que me esté doliendo esta situación, que me esté afectando esta persona, que esta persona me haya herido, que a ti no te importa. ¿Sí o no alguna vez usted le ha dicho eso a Dios? Yo se lo he dicho. Yo recuerdo el momento donde yo más he servido al Señor, es cuando más problemas he tenido. Y le pregunto a Dios: ¿por qué si te estoy sirviendo? ¿Pero por qué, Dios? ¿Porque a ti no te importo yo? Pero sabe una cosa, Él nunca se bajó, en este caso, Él nunca se bajó de la barca. Él sigue en la barca. Él está dormido. Y en el momento que Él quiera. Porque yo le voy a decir una cosa, yo me imagino a Jesús pensando: estos bobitos que no entienden que yo tengo que bajarme de este barco, tengo que todavía, ellos están afligidos porque se pueden morir hoy, cuando todo lo que yo tengo que pasar por ellos, todo el sufrimiento que yo tengo que pasar, y estoy dispuesto a sacrificarme, la Biblia no se va a acabar en esta barca, porque yo sigo en la barca y estoy dormido. Pero cuando yo me levante y cuando a mí me dé la gana, yo puedo decirle al mar: enmudece, tempestad, calla, cálmate, al problema. Y los discípulos, en lugar de decirle Señor o Dios, le dijeron Maestro. ¿Por qué? Porque en los momentos de la tormenta se nos es difícil ver a Dios como Dios. Y le empezamos a ver a Dios como otra persona. Dios, estoy pasando una tormenta. Y en lugar de buscar a Dios, buscamos gente que nos enseñe, gente que nos hable, que nos dé consejo. Pero Dios no quiere que le veamos en el momento de la tormenta como maestro. Dios quiere que lo veamos como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra roca de salvación, el que no nos va a dejar caernos, el que no nos va a dejar hundirnos, nuestra esperanza y nuestra seguridad. Y eso es algo que yo quiero que en esta tarde usted se lleve, que en Dios usted está seguro, y Dios en esta tarde le dice a usted, mi amado hermano, que usted es el que necesita escuchar este mensaje porque usted está aquí, que Dios no quiere que usted tenga miedo. Porque Jesús le hace una pregunta en el versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de la fe, pero les está preguntando, y en esta tarde yo le hago esa misma pregunta a usted: ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué te atemorizan las circunstancias de que estás viviendo en esta hora, cuando tienes un Dios todopoderoso que está sobre las circunstancias, que no es vencido por las circunstancias, y que en cualquier momento Él tiene el poder de calmar cualquier problema o situación que hay en tu vida? Cualquier momento, cuando Él quiera, Él puede decir: cállate, problema económico
económico. Cálmate, abre una puerta de bendición y recibir. ¿A alguno de ustedes no le ha pasado que usted dice, ¿cómo voy a pagar la renta en este mes? ¿Y cómo lo voy a hacer? Dígame una cosa, ¿cuántas veces Dios lo ha dejado avergonzado? ¿Cuántas veces usted no ha tenido para pagar la renta? ¿Cuántas veces? Y usted me puede decir, sí, una vez me pasó esto, no tenía el dinero, pero al final lo consiguió. Y Dios se lo proveyó. Porque ese es el Dios en el cual creemos, un Dios que provee y que nos da solución y que nos dice en esta tarde, no tengan miedo. Mi querido hermano, la segunda pregunta que el consejero divino nos hace en esta tarde es, ¿creéis que puedo hacer esto? Vean conmigo el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 27 al 31. ¿Creéis que puedo hacer esto? A mí me encanta este Jesús porque este es un Jesús activo, que se mueve, que hace, que nos da palabra. Y miren lo que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 9, versículo del 27 al 31. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, oiga qué importante esto, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie os sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mi querido hermano, aquí acaba de suceder algo. Jesús acaba de sanar a la hija de Jairo. Y Jesús, todo el mundo lo acaba de ver como acaba de hacer algo que nadie estaba acostumbrado a ver que se podía hacer. Sanar a una niña que estaba muerta, que Jesús la resucitó. Y en este momento, después de sanar a la hija de Jairo, después de hacer un milagrote, grandote, inmenso, viene Jesús y se topa con estos dos ciegos. Dice la palabra de Dios que estos hombres, dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos allá y dando grandes voces y dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Una de las cosas que me llama la atención de estos hombres es que estos hombres, la Biblia nunca dice que Jesús fue a ellos. Usted se fijó en el pasaje, la Biblia nunca dice, en ese pasaje, dice, pasando Jesús de ahí, o sea que Jesús pasó, caminó, y los ciegos al escuchar que el que había sanado a la hija de Jairo iba a pasar por ahí, ellos empezaron a gritar. Me llama la atención que en el original griego, cuando habla y dice, ten misericordia de nosotros, hijo de David, al decir hijo de David, ellos estaban declarando que Jesús era el Mesías prometido. Y eso a los fariseos y a los religiosos de la época era como meterles una daga en el corazón. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que ese hombre que estaba pasando era el Mesías, el Hijo de Dios prometido. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando dice ten misericordia de mí, ¿sabe qué significa en la traducción original? Daban gemidos como animales heridos. Gemidos como animales heridos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, mis hermanas, cuando a usted le tocó tener esa hermosa criatura, ese bebé, y usted estuvo con esos dolores de parto y usted no usó la famosa inyección de anestesia? Porque una de las cosas que la inyección de la anestesia provoca muchas veces, ese dolor, no sé, ese mismo dolorcito que siente la mujer, porque esa inyección le duerme de acá para abajo. Y muchas mujeres no la usan. ¿Por qué? Porque después queda un dolorcito. Hay muchas mujeres que después les ha quedado el dolor en la espalda y no se les ha quitado. Entonces muchas mujeres deciden no usar la inyección. Y yo
Curiosamente, a mí me gusta ver muchos, por mi esposa que le gusta ver TLC y los shows esto, hay un show que habla de cómo nacen los bebés. Y usted ve a las mujeres que están en el parto y cuando las mujeres están haciendo su esfuerzo de sacar al bebé y miran al esposo, no la miran con ojos de, ay mi amor, ya viene la criatura. No, le dicen, ¡ah, es por tu culpa! ¿Qué está sucediendo esto? ¡Ay, agárrame fuerte! ¡Ay, viene! ¡Ah! Y usted las mira, las mujeres, y usted las ve, parecen poseídas, las pobres. Y están gritando, ¡ay, ahí viene, qué dolor! Y usted las mira así. Mi amado hermano, eso es lo más cercano que a mí se me viene a la mente al pensar en estos hombres que estaban gimiendo y diciendo, Jesús, hijo de David, tú eres nuestra solución. ¿Y qué vio Dios en estos dos ciegos para sanarlos? La fe de ellos. Pero usted sabe que hay muchos tipos de fe. Yo tengo fe de que Cristóbal Colón existe, pero eso no me ayuda en mi vida espiritual. Existió, perdón. Gracias, hermano. ¿Me ayudará algo en mi vida espiritual? No. Porque no es una fe que produzca algo espiritual en mí. Pero yo quiero hablarle ahora rápidamente de tres tipos de fe que honran a Dios. Y la primera es la fe que cree cuando no ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, el escritor de Hebreos lo que está diciendo, que si hay una fe que honra a Dios, es aquella que honra a Dios cuando no está viendo lo que Dios tiene para mi vida. Cuando estoy en un problema y yo puedo creer en Dios y mantenerme firme en Dios, seguir adelante a pesar del problema, a pesar de no ver la solución, a pesar de no ver los recursos, a pesar de no ver que Dios tiene una salida, en ese momento yo estoy honrando a Dios, porque si hay una fe que Dios honra, es la fe que actúa cuando no mira las circunstancias moviéndose en su vida. Y Hebreos lo dice. Segundo tipo de fe es la fe que persevera cuando nada cambia. Usted se acuerda de estos hombres, estaban ahí y mire, Jesús no fue a donde ellos. Ellos siguieron gritando y siguieron gritando porque no veían que nadie podía nadie podía venir hacia ellos, sino que ellos tenían que ir. Ahora, ellos sabían a dónde tenían que ir, no porque no podían ver, y tuvieron que usar. ¿Saben una cosa que me llama la atención de estos hombres? Y se lo voy a decir, en su vida espiritual, úselo. Hay áreas en mi vida en donde yo no soy muy fuerte y en esas áreas, en este caso, estos hombres tenían una debilidad, no podían ver, estaban ciegos y la ceguera no los dejaba ver para dónde estaba Jesús. Pero ellos usaron lo que sí podían hacer. ¿Y sabe qué pudieron hacer? Hablar. No podían ver, pero sí podían caminar. No podían ver, pero sí podían gritar. Y con los recursos que tenían, con eso llamaron a Dios para que Dios los sanara y les hiciese el milagro. Quizás tú no eres bueno en una área, pero lo que tengas úsalo, porque Dios va a bendecirte. Y dice la palabra que si tú persistes, Dios te va a bendecir. La Biblia dice, hablando acerca de la oración, dediquémonos a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Perseveren, sigan adelante. Otro pasaje en la Biblia que habla de perseverar. La Biblia dice orar sin cesar, sin parar, sin aburrirse, sin dormirse, y aunque te estés durmiendo. Porque si Dios te ve orando por algo y se da cuenta que un hijo suyo se queda dormido orando por esa situación, Dios va a responder porque tú estás perseverando. Es mejor morir en la batalla que no hacer nada y morir derrotado. Es mejor seguir orando y perseverar. La tercera clase de fe que Dios va a honrar siempre es la fe que funciona aunque las cosas alrededor no tengan sentido. Mire el cuadro, dos ciegos. ¿Quién iba a mirar a estos ciegos?
¿Quién ya tenían años quizás? ¿Para qué gritar? Y sobre todo hijo de David, porque ¿saben qué es lo que estaban diciendo? Los religiosos de la época los pudieron ver como blasfemios, porque estaban diciéndole a un hombre común y corriente que era el Mesías prometido. Y eso no tenía sentido en ese tiempo. Y aún así perseveraron, siguieron, aunque no veían, y funcionó, aunque las cosas alrededor no tuviesen sentido. Quiero decirte algo, hay una diferencia entre esperanza y fe. Esperanza es el deseo que yo tengo porque las cosas mejoren, ¿sí, verdad? Por ejemplo, si yo digo, yo tengo esperanza que mi esposo va a cambiar, ¿estoy teniendo fe? No, porque simplemente estoy esperando de que el incircunciso cambie. Pero si yo digo, yo tengo fe y sé que mi esposo, en el nombre de Jesús, será una persona transformada, guiada por el Espíritu Santo, en ese momento las cosas cambian. Porque la esperanza es el deseo que tengo a que las cosas pasen. Pero la fe es la demostración del poder de Dios en la vida de las personas. Y eso es algo que debemos de entender. Bien importante, mi querido hermano. Ahora, si alguien entendió eso, fue el escritor del libro de Santiago, el hermano de Jesús. Y Santiago, mi querido hermano, Santiago dice, vaya al capítulo 2 del versículo 22 del libro de Santiago, se lo voy a leer. Hablando de Abraham, ¿se acuerda de Abraham? Dios le dijo a Abraham, agarra a tu hijo, el único, el que amas, el que adoras, del que vendrá la descendencia, llévatelo a 3 días de camino y lo vas a matar. Y acuérdense la semana pasada que hablamos que un día completo Abraham pasó pensando, fue su sábado, y ese día él pasó pensando, lo tengo que matar y tengo que envolverlo y tengo que agarrarlo y ¿cómo voy a hacer eso? Como usted lo vea de espiritual, no hay nada espiritual en que Dios te diga que mates a tu hijo. Y dice la Biblia que en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 22, hablando de Abraham, ¿ya lo ves? Su fe y sus obras, que dice, actuaron juntamente. Porque el tener fe tiene que traer una acción. Y su fe llegó, y miren lo que dice este pasaje, me encanta este pasaje. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Solamente la fe que actúa en ese momento no tenía sentido lo que Dios había dicho. Dios dice, agarra a tu único hijo, el que amas, y vas a matarlo y sacrificarlo. Y él en fe, sus obras actuaron en perfección por lo que él hizo. Él amarró a su hijo, él lo amarró de las piernas, de las manos, no sé qué hizo. Él puso los maderos para después quemarlo, porque por eso lo puso en las piedritas, en las cositas de madera, porque después de que lo tenía que matar, tenía que quemarlo y ofrecerlo holocausto y sacrificio. Y después de eso, después de haberlo amarrado, levantó su mano en contra de su hijo, y en el momento que estaba a punto de hacerlo en fe, sin tener sentido lo que Dios le había dicho, en ese momento Dios mandó ángel y dijo, no hagas nada porque pasaste del examen. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Que van a haber situaciones en la vida en donde Dios te va a pedir que hagas cosas donde no tiene sentido, donde parece una locura. Háblale a esta persona, pídele perdón a este que te hizo tanto daño. Y en ese momento, aunque parezca una locura, tú lo tienes que hacer, porque la gloria de Dios viene después de que tú obedezcas en fe. Mi querido hermano, la tercera pregunta que quiero que en esta tarde veamos es esta. ¿Quieres ser sano? Si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere tener dinero? ¿Qué me diría? Claro. Si yo le pregunto, hermano Víctor, ¿usted quiere un Mercedes-Benz del año? Y si dice que no, acérquelo y se lo da al pastor después, como regalo. Si a usted le preguntan, ¿quieres dinero? Todo el mundo diría sí. Si a usted le dirían, ¿quieres salud? Todo el mundo dice sí. Porque ¿quién no quiere salud? ¿Quién no quiere dinero? Y en esta hora Jesús le está preguntando a un grupo de personas, y específicamente a un hombre, le dice, ¿quieres
ser sano. ¿En dónde dice eso? Miren lo que dice la Biblia en Juan capítulo 5, versículo del 1 al 9. Dice: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había ahí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsaida, ¿verdad? Betzata, perdón, disculpen, Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos. Miren lo que había ahí tirado en el suelo. Imagínense una piscina grande. Imagínense gente tirada en el suelo. Y miren lo que había: ciegos, cojos y paralíticos. ¡Wow! Yo creo que él estaba como el mundo está. Hay mucha gente ciega espiritual, muchos cojos espirituales y muchos paralíticos espirituales. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 5 días. Dice 38 años. Cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió este hombre, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Mi querido hermano, en este pasaje, en esta situación específica, vemos a un Jesús que Él entiende y ve las circunstancias y ve la gente tirada en el suelo. Una de las cosas que me llama la atención, yo no sé quién diseñó el estanque de Betzata, pero en este estanque dice que ahí dice que la puerta de las ovejas estaba al lado del estanque. ¿A usted le gustaría estarse bañando y al lado están las ovejas ahí, todo con su gracia y su suciedad? Pero así estaba en este tiempo, estaba el estanque, ¿y sabe qué es lo que sucedía? Lo que sucedía, que la tradición decía de que el ángel de Jehová descendía cada cierto tiempo y agitaba las aguas, y cuando las aguas eran agitadas, el primero que se tiraba a las aguas, ese quedaba sano. Eso era lo que la tradición decía. Y mi querido hermano, le quiero decir algo de parte de Dios en esta hora. Es que en este pasaje, la primera cosa que yo veo es que este hombre tuvo 3 desafíos para salir de su problema o de su enfermedad o de su situación. Y los 3 desafíos que este hombre tuvo que hacer tienen que ver con el tiempo con que este hombre pasó en esa condición. Porque no estoy hablando de un hombre que tenía 2 semanas, ni 3 semanas, ni 1 año, ni 4 años, ni 5 años. Hay problemas que a nosotros nos duran 1 semana. Hay problemas que duran 2 semanas. Pero hay situaciones en la vida o actitudes o hábitos que duran años y se quedan por años en nuestra vida. Y los 3 desafíos que este hombre tuvo fueron estos. Número 1, este hombre, entre más tiempo tu problema persista, más desánimo vendrá a tu vida. ¿Sí o no es cierto eso? Entre más tiempo tú pasas con la misma condición, la misma situación, tú dices: Dios ya no me escucha. Yo puedo tener victoria en esta área, pero en esta no, porque ya tengo años con esta situación. Ya me cansé de orar, ya me cansé de pedir. Este hombre tenía 30 y ¿cuántos? 38 años con el mismo problema. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un tiempo difícil por mucho periodo de tiempo, valga la redundancia, y sentimos que ya? Y es más, ¿sabe qué es lo que pasa? Caemos en el estado de la conformidad. Quizás esto Dios tenga para mí. Quizás así sea como Dios quiere tratar conmigo. Sé que muchos de nosotros lo hemos hecho porque yo lo he hecho. Llegó un momento que yo decía: Señor, ¿cuándo me voy a casar? Ya tengo 25 años, todas mis amistades se casaron.
Y sigo soltero, sin compromiso, esperando herencia. ¿Pero a quién le voy a dar mi herencia? Y estaba solterito. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Mándame la idónea. Y pasaban los años y nunca pasaba. Y decía, quizás Dios quiera que me quede soltero y le sirva. Llegó un momento que así pensé. Gracias a Dios que no fue así. Porque estaba orando por Shakira y Dios me dio a María. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso que yo le digo rabiosa cada vez que la veo. Mis amados hermanos, una de las cosas que quiero que ustedes entiendan en esta hora es eso, de que Dios, entre más tiempo tú pasas con esa situación, ese problema, y el primer desafío que debes de entender es que debes de poner un alto antes de que pase más tiempo. La segunda cosa que Dios quiere que usted se dé cuenta, el segundo desafío, es que entre más tiempo pase con el problema, más excusas vas a comenzar a fabricar para justificar tu problema. Un hombre que tenía 38 años, enfermo, paralítico, mire lo que dice. El Señor le respondió, le dijo, Juan capítulo 5, versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto yo voy, otro desciende y antes que yo. Supongamos que este hombre esté tirado. Mire, lo voy a hacer tan real para que usted lo entienda. Supongamos que este hombre está tirado y está así. ¿Ustedes creen, aunque yo esté así, yo puedo hacer esto? ¿Sí o no? Supongamos que hubiese sido paralítico y que estuviese así. Si yo tengo 38 años metido en un mismo problema, en una enfermedad, y sé que si llego al estanque, y aunque no tenga moverme, y aunque yo grito, yo hago lo que sea, pero yo no quiero más ese problema. Yo tengo que moverme en fe y hacer algo para salir de esa situación. Amén. Y este hombre estaba poniendo excusas. Señor, como nadie me... Y así a veces nos ponemos nosotros. Señor, como nadie me abre esa puerta, como nadie me consigue trabajo, yo no trabajo. Señor, como nadie me da un consejo, yo sigo en lo mismo. Porque nadie me llama de la iglesia, yo no voy a la iglesia. Aunque tú estés en esa situación, lo más importante que debes de entender es que si tú dejas pasar demasiado tiempo y pones excusas, caes en conformismo. La tercera cosa, el tercer desafío: entre más tiempo el problema persista, más lo compensas y lo justificas creyéndote y apropiándote de ese problema. Entre más el tiempo pasa, dice, Señor, yo cometí un error y públicamente lo voy a decir acá. Mi suegra me lo dijo, ustedes ni cuenta se dieron. La semana pasada yo estaba orando y yo dije, Señor, que mi enfermedad, eso fue el error. Yo después le pedí perdón al Señor. Señor, yo no tengo ninguna enfermedad. En el nombre de Jesús yo soy sano. ¿Por qué? Porque uno no tiene que apropiarse de nada que mi enfermedad. Porque Dios dice que Él llevó mis enfermedades y las curó en la cruz del Calvario. No es mi enfermedad. Que el diablo se quede con esa enfermedad, pero no es mía, no la quiero. Yo quiero vivir una vida plena en Jesucristo, como sé que tú lo quieres hacer. Pero entre más tiempo tú persistas con el problema, más vas a compensar. Ay, bueno, ya que se quede así. Mire, una de las cosas que yo, y se lo voy a decir, ¿quiere que le diga algo bien en confianza, hermanos? ¿Le puedo abrir mi corazón? Ok. Y esto es en confianza. No se lo digan a mi mamá cuando la conozcan. Mi madre muchas veces, antes, decía esto y yo la regañaba porque ella decía, ya tu papá no cambia. Ese hombre ya, eso es lo que Dios me dio. Y yo le decía, mamá, no digas eso, porque lo que estás haciendo es vivir conforme cuando tú puedes ser agente de cambio para que tu familia o para tu esposo cambie. Porque tú crees en un Dios que es capaz de transformar vidas. Y si lo hizo conmigo, puede hacer contigo y lo puede hacer con cualquiera. Y mi querido hermano, esas son cosas que nosotros debemos de entender en esta hora. Ahora, quiero darte una frase, y esta frase la leí y me encantó, hermano. Por favor, escucha lo que dice esta frase. Dice, tú nunca podrás cambiar algo
algo que estés dispuesto a tolerar en tu vida. Tú nunca podrás cambiar algo que estés dispuesto a tolerar en tu vida. Por ejemplo, tú dices, y se lo digo una cosa, ¿sabe cómo yo dejé la pornografía? Cuando yo estuve dispuesto a ya no tolerar esas imágenes que entraran por mis ojos y llegaran a mi corazón y se convirtieran en acciones y en pensar cosas que no debí de pensar. Ya estaba cansado, ya decía, ay no, ya me siento hipócrita. Iba a la iglesia y decía, ¿cómo yo estoy en la iglesia? Y con las manos que adoro a Dios, estoy viendo cosas que, o los ojos que me trato de ver a Dios, estoy viendo cosas que no agradan a Dios. Y me cansé y dejé, ya dije, ya no tolero la pornografía. Pero ¿qué nos pasa muchas veces? Queremos cambiar, pero seguimos tolerando un hábito en nuestra vida. Seguimos pensando que eso es lo que, mira, esto nadie lo sabe, yo ya sé cómo se arregla, ya sé cómo ocultarlo de la gente. Debemos de entender de que nunca podemos cambiar algo si que no estemos dispuestos, tú nunca podrás cambiar algo que estés dispuesto a seguir tolerándolo en tu vida. Debes de llegar hasta ahí y el pecado tiene que molestarte en tal manera que tú debes de sentirte mal. Algunos que dicen, ay, es que es su culpabilidad. No, hay algo que se llama convicción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te hace saber cuando estás mal y cuando eso no es de Dios. Ahora, hermanos, ya casi terminamos. Cuando Jesús, mire lo que dice el versículo 5, cuando Jesús vio, mire lo que vio Jesús, cuando Jesús lo vio ahí, mire cómo lo vio, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Le hago ¿no parece una pregunta tonta esa? Jesús lo vio tirado en el suelo y Jesús se informó. Yo me imagino que Jesús preguntó, ¿cuántos años tiene ese pobrecito ahí tirado? 38 años. Y Jesús, ¿sabe qué? Yo me imagino que Jesús, en lugar de decir, ay, pobrecito, Jesús dijo, déjame preguntar, a ver si está conforme con lo que está, si quiere quedarse en lo mismo, o quiere creer en mí y quiere dar ese paso de fe. Y Jesús le dice, hey, ¿tú quieres ser sano? Yo me imagino que el hombre, ¿sabe qué? Y curiosamente lo primero que el hombre hizo fue darle una excusa, nadie me puede meter y nadie. Pero gracias a Dios que le dijo que sí. Porque en ese momento Jesús le dijo, toma tu lecho y levántate y vete y haz lo que Dios te ha mandado hacer.